De pie para el ingreso de su señoría. Tomen asiento. Muy buenas noches para todos. Estamos aquí para dar inicio a un juicio de detención. Seguidamente, la actuaria va a dar lectura. En la ciudad de Curuguatú, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 20 días del mes de agosto del año 2026, siendo las 20 horas, estando presente el juez en lo civil y comercial de la ciudad de Curuguatú de la circunscripción judicial de Canindeyú, en su sala de audiencias y público, despacho por ante mí, el secretario autorizante, comparecen los abogados Sebastián Leiva, Benjamín Jiménez, Fátima Yegoros, con matrícula 95.000, 9.999 y 96.714. Así también comparece ante el juzgado el demandado, el señor Alejandro Alegre, con número de cédula 2.655.997, acompañado de los abogados Maite Galeano, Franklin Adams e Isidro Rodríguez, con matrícula 80.000, 46.377 y 9.376. Acto seguido, el juzgado dispone la apertura del acto al efecto de llevar a cabo el desarrollo del juicio oral del interdicto de retener la posesión que fuera promovida por la parte actora, cuya realización fuera dispuesta por providencia de fecha 3 de agosto de 2026, recaída en los autos caratulados. Juicio Carlos Troche contra Alejandro Alegre sobre interdicto de retener la posesión. Acto seguido, el juzgado concede el uso de la palabra al representante convencional de la parte actora, quien manifiesta cuanto sigue. Señor juez, soy el abogado Sebastián Leiva Bailín, en compañía de los profesionales abogados Benjamín Jiménez y la abogada Fátima Yegueros, en representación del señor Carlos Troche Ullón, hemos planteado una demanda de interdicto de retener la posesión en contra del señor Alejandro Alegre, por lo que venimos en estos actos a ratificarnos de todos y cada uno de los términos esgrimidos en el escrito promocional de la demanda, como asimismo solicitamos que sean admitidas las pruebas y se dé lugar al juicio de interdicto de retener la posesión. En este estado, el juzgado resuelve tener por ratificada a la parte actora del interdicto de recobrar la posesión en los términos en lo que había promovido y dispone correr traslado a la parte demandada para que la conteste a través del abogado que manifiesta en cuanto sigue. Señor juez, acudimos ante esta magistratura a demostrar de forma categórica e irrefutable que la demanda instaurada en contra de mi representado, el señor Alejandro Genes, es absolutamente infundada, imprecisa y ajena a la realidad de los hechos. La parte actora ha pretendido equiparar un acto legítimo, necesario y conservatorio del patrimonio, como lo es la simple sustitución y reparación de postes viejos y deteriorados de un cerco divisorio, con una inexistente turbación de la posesión. Demostraremos a lo largo de este juicio 3 pilares fundamentales de nuestra defensa: que el señor Alejandro Alegre Genes es legítimo poseedor de la finca 16.702, donde reside pacífica y públicamente realizando mejoras constitutivas de un ejercicio regular de su derecho, que jamás existió alteración del perímetro divisorio, avance de líneas, intromisión de terceros ni actos de violencia o vandalismo en el predio. Los materiales adquiridos según las facturas fueron destinados con el único objeto de reparar el cerco sobre el lindero propio, que el propio juzgado, mediante inspección ocular directa e in situ efectuada por vuestra señoría, ha constatado de manera incontrastable la perfecta integridad de la línea divisoria y absoluta ausencia de invasión o daños. Por tanto, al concluir esta etapa dialéctica, solicitaremos la total desestimación de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora. Gracias.
Seguidamente, se dispone la agregación de los documentos presentados en audiencia, las pruebas ofrecidas y su diligenciamiento en la estación procesal oportuna. Se abre a prueba por el término de ley a la parte autora. Señor juez, en representación del señor Carlos Celestino Trocho Young, nos ratificamos en los términos de la demanda interpuesta y en las pruebas documentales y testificales y de la absolución de posiciones del demandado, en este caso señor Alejandro Genes, y también las placas fotográficas. Muchas gracias. Se abre a prueba por el término de ley a la parte demandada. Ofrecemos la prueba testifical, la constitución del juzgado en la res litis, la absolución de posiciones del señor Carlos Celestino Troche Ullón y también facturas y placas fotográficas. A este efecto, dispone la agregación de los documentos oficiales y resuelve admitir con noticia contraria las pruebas ofrecidas por las partes. Seguidamente, se hace llamar al testigo número 1 por la parte actora, la señora Camila Cardoso. Señora Camila Cardoso, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuera preguntado? Sí, juro. Responda para el acta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Camila Andrea Cardoso Florentino, edad, 21, fecha de nacimiento, 10 de noviembre de 2004, nacionalidad, paraguayo, estado civil, soltera, número de cédula. 7.757.931. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Camila, ¿qué vio usted la mañana del 13 de mayo de 2026 en la propiedad del señor Carlos? En la propiedad del señor Carlos yo vi llegar a una persona que era el señor Alejandro, acompañado con algunas personas que alegaba ser sus familiares. Invadieron y sacaron el cerco que dividía los dos terrenos. ¿Qué hicieron con las cosas que sacaron del cerco? Sacaron como 15 metros de poste y alambre y pues se lo llevaron. Muchísimas gracias. Se hace llamar al testigo número 2 ofrecido por la parte actora a la señora Fabiola Adorno. Señora Fabiola Adorno, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuera preguntado? Sí, juro. Responda para el acta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Fabiola Adorno Martínez, edad, 28, fecha de nacimiento, 4 de octubre, nacionalidad, paraguaya, estado civil, soltera, número de cédula. 5.896.552. Seguidamente le paso la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Fabiola, ¿qué pasó después de que sacaron el cerco? ¿Qué dijeron esas personas? Ya esa quiero guay y guay años no me dije guay la Carlos Terreno. A Carlos se por Andrés me cueva reclamar su cueva más pues ya con Pepe
Ajá, fuera ahí que para ahí Alejandro o me deja sacar permiso y que agua, porque la mitad del terreno es ahí va a dejar. O no es agua y que después la pozo milar. Amba eje y cara y Carlos reclamó eso, ¿eh? O por antes me acuerdo mañana para cualquier pepe. Ajá, y se acuerda que para ahí Alejandro me dejó sacar la permiso. Gracias. Señoría, con su permiso, ¿le puedo hacer una pregunta a la testigo? Adelante. ¿Cómo se anuncia la demanda? Fueron 15 metros lo que supuestamente nuestro cliente Alejandro Alegre ingresó a la finca del señor Carlos Troche, y dudosamente están declarando de que fueron 15 metros de postes lo que se retiraron. Yo quiero que usted me confirme cuál fue la situación real en la que fue, lo que ocurrió en la finca del señor Carlos Troche. Si podía aclararnos, por favor. Allá esa la que quiero cuadrar Alejandro a la personal fuera, a unos de buen pilar. Ajá, y o sea, don Carlos, o sea, por antes yo con la baja con ya pepe. Ajá, y que con el permiso de Caray Alejandro, oye, ajá, pues. Entonces no fueron postes los que se retiraron, solamente ingresaron para extraer agua ahí. Se pega las echadas. Entiendo, gracias. Se hace llamar al testigo número 3 ofrecido por la parte autora, la señora Denise Adam. Señora Denise, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuera preguntado? Sí, juro. Responda para el altar. Tome asiento. Nombre completo, Denise Valentina Adam Montaña, edad, 30, fecha de nacimiento, 14 de febrero de 1996, nacionalidad, Paraguaya, estado civil, soltera, número de cédula. 5.261.918. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Denis, ¿usted vio a gente extraña entrar a la propiedad del señor Carlos? Sí, a ella por el patio que entre una mujer y esposo. ¿El señor Carlos les dio permiso para usar agua de su terreno? Ya en Ducuria viva vos como centro para la y propiedad a nivel de por un lado. Gracias. Su señoría, tengo una pregunta. ¿Puede realizar su pregunta? Señorita Denise, ¿cómo usted puede afirmar que que el señor Carlos realmente dio esa autorización? Que él no dio esa autorización. Allá en Du, ¿Y cómo le consta eso? allá mi vecina. Señoría, una pregunta para la testigo. Atención, su señoría, muchas preguntas para los testigos en este caso. Si la pregunta es reiterada o no, vamos a hacerlo ver. Yo quisiera hacer una pregunta sobre, una simple pregunta. Yo creo que la testigo, ¿usted es vecina del lugar? Sí, Bueno, ¿hace cuánto tiempo que Carlos Troche está en posesión de esa finca? Ya que usted es vecina del lugar y a la par también supuestamente está conociendo de los hechos, ¿verdad? a 10 años más o menos mi abuela vecina. Gracias, solo esa pregunta.
Seguidamente se hace llamar al testigo número 4 ofrecido por la parte autora, la señora Gladys Bobadilla. Señora Gladys, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo supiere y fuera preguntado? Sí, juro. Responda para el acta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Gladys Bobadilla González. edad, 26 años. fecha de nacimiento, 2508-1996. nacionalidad, Paraguaya. estado civil, Soltera. número de cédula. 6.805.651. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amigo, íntimo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos? No. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Gladys, ¿qué ocurrió la tarde del 14 de mayo de 2026? Señora doctora, ¿puede repetirme la pregunta? Baepa Oikope Kaarupe, el 14 de mayo de 2026. Ya, ¿cuándo yo estamos viendo? Ya ponete ahí, cara, y Alejandro, que o uno, cuando dice afuera, uy, una mata mi mío, y entre otros zapatos, estarán violas. Jamás se computado mi planta cuya. Un güey, paite, cabón, te vamos a paite. Perjuicio de la cara en cara. Una pregunta, señoría, la testigo. La Carlos Troche Picore compartir residencia. Oreco. ¿Vos tiempo más la hoy coja vos, bebé? Upeando igual, pero ahora te reí más de cómo. Entender. Está. Solamente esa pregunta. Gracias. Seguidamente se hace llamar al testigo número 1 ofrecido por la parte demandada, el señor Gustavo Núñez. Señor Gustavo, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Responda para el acta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Gustavo René Núñez Medina. edad, 25. fecha de nacimiento, 29 de julio de 2001. nacionalidad, Paraguaya. estado civil, Soltero. número de cédula. 6.644.620. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. Se encuentra válidamente habilitado. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amigo, íntimo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes? No. Señor Gustavo Núñez, ¿me decís el testigo desde qué año le consta que el señor Alejandro Alegre reside en el inmueble ubicado sobre la calle Eusebio Ayala número 258? Me consta que el señor Alejandro Alegre vive de forma pacífica y continua desde el año 2015. Para que diga el testigo si en todo este tiempo ha presenciado algún tipo de conflicto de linderos promovido por el señor Carlos Celestino Troche. De forma personal nunca vi ni escuché que hubo problemas con el señor Alejandro. Él siempre fue un vecino muy querido y pacífico en la localidad que se encuentra. Muchas gracias. Permiso, su señoría. Adelante con su pregunta. Tengo pregunta acá para el testigo. Señor Gustavo Núñez, ¿me podría decir qué relación mantienes con el señor Alejandro Alegre? No tengo ninguna relación con él.
¿Conversó con el demandado en este caso en algún momento sobre dicho juicio? No. Gracias, su señoría. Seguidamente, se hace llamar al testigo número 2 ofrecido por la parte demandada a la señora Adilsa Brizuela. Señora Adilsa, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Responda para el alta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Adilsa Elizabeth Brizuela Cañete, edad, 24 años, fecha de nacimiento, 26 de noviembre de 1991, nacionalidad, Paraguay, estado civil, soltera, número de cédula. 5.138.225. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ella? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Dirza, ¿en qué estado de conservación se encontraba el cerco divisorio antes de que el señor Alejandro Alegre procediera a su retiro? El cerco estaba en estado deplorable, estaba en estado de putrefacción de los postes y ya no servían, estaban a punto de caerse. ¿Cuál era la finalidad del señor Alejandro al retirar dicho cerco? La única intención del señor Alejandro era la conservación de la línea divisoria, de hacer mejoras y nada más de eso. Gracias. Su señoría, tengo una pregunta acá para el Puede ser, testigo. señor. Señora Dilsa, ¿desde qué lugar observó el hecho? Yo soy vecina del señor Alejandro Alegre y es una calle en donde yo circulo todos los días. O sea, que puede afirmar que viste esos hechos directamente Sí, a mí me consta. y que no se los contó a otra persona, ¿verdad? Sí. Bueno, otra pregunta. Para este juicio, el demandado le explicó los hechos sobre los cuales debía prestar esta declaración. No. Nada más, su señor. Gracias. Seguidamente se hace llamar al testigo número 3 ofrecido por la parte demandada a la señora Daisy Rhodes. Señora Daisy, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltara la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Responda para el acta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Daisy Rodas, edad, 22 años, fecha de nacimiento, 1 de julio de 2004, nacionalidad, Paraguay, estado civil, soltero, número de cédula. 6.080.250. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Daisy, ¿presenció que el señor Alejandro Alegre o su personal hayan ingresado a la propiedad del señor Carlos Troche destruyendo sus plantas? No destruyeron ninguna planta. ¿Se observó actos de violencia, turbación o despojo por parte del señor Alejandro Alegre durante la ejecución de los trabajos? Ninguno. El trabajo se realizó de manera ordenada y pacífica dentro de los límites que corresponden. Gracias. Tengo una pregunta, su señoría. Sí, adelante con su pregunta. ¿Desde qué fecha ella está o es vecina del señor Alejandro Alegre? Desde el año 2016. Eso, gracias.
Seguidamente se hace llamar al testigo número 4 ofrecido por la parte demandada, a la señora Sadi Martínez. Señora Sadi, se le hace saber que tiene la obligación de declarar con verdad sobre todo cuanto sepa y le sea preguntado, y que será responsable penalmente si faltare a la verdad en su declaración. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Responda para el alta. Puede tomar asiento. Nombre completo, Sadi Yadira Martínez Mercado. edad, 21. fecha de nacimiento, 23 de mayo. nacionalidad, Paraguaya. estado civil, Soltera. número de cédula. 7.399.273. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. ¿Es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos? no. Se encuentra válidamente para declarar en el presente juicio. Señora Sadi, ¿observó la reacción o conducta del señor Carlos Troche al momento de iniciarse los trabajos de mantenimiento del cerco? Sí, desde el primer momento el señor Carlos Troche reaccionó de manera alterada y Alejandro trató de hablarle y decirle que solamente estaba haciendo arreglos, pero el señor Carlos Troche actuó de una manera muy compulsiva. ¿El señor Alejandro respondió a las provocaciones verbales del señor Carlos Troche? No, ¿Escuchó que el señor Alejandro Alegre haya manifestado o autorizado a terceros a usar el pozo de agua o recursos de la propiedad del señor Carlos Troche? no, en ningún momento él autorizó. Gracias. Acto seguido, el juzgado autoriza la prosecución de la presente audiencia y ordena la producción de la prueba de absolución de posiciones ofrecidas por la parte demandada, siendo convocada primeramente al señor Alejandro Alegre a absolver posición. Responda para el acta. Nombre completo, Alejandro Alegre Jerez, edad, 29 años, fecha de nacimiento, 20 de marzo de 1997, nacionalidad, paraguaya, estado civil, casado, número de cédula. 4.133.794. Seguidamente le cedo la palabra a la actuaria. Seguidamente procedo a la apertura del sobre color blanco presentado en fecha 20 de agosto del 2026 que resulta contener una hoja tipo oficio sin membrete firmado por los abogados con un total de 4 posiciones plasmado en una carilla de cada hoja y es como sigue. ¿Es verdad que en fecha 13 de mayo de 2026 usted se presentó en el inmueble del actor en compañía de sus familiares? No, ¿Es verdad que en dicha oportunidad usted procedió a retirar el cercado divisorio en una extensión de 15 metros? no, ¿Es verdad que en fecha 14 de mayo de 2026 usted arrojó matorrales y plantas cortadas en el patio del señor Carlos Troche? no. Gracias. ¿Puedes retirar? Seguidamente cedo el uso de la palabra al representante de la parte actora a fin de formular sus alegatos finales, quien pasa a realizar. Falta Carlos. Seguidamente es convocado el señor Carlos Troches a fin de absolver posición. Responda para el acta. Nombre completo,
Carlos Celestino Tortuyo. Edad, 31. fecha de nacimiento, 20 de octubre de 1994. nacionalidad, Paraguay. estado civil, Sur. número de cédula. 4.665.562. Seguidamente le cedo la palabra al actuario. Seguidamente procedo a la apertura del sobre color blanco presentado en fecha 20 de agosto de 2026 que resulta contener 2 tipos de hoja de oficio sin membrete con un total de 4 posiciones plasmado en una carilla de cada hoja y es como sigue. Presenció que el señor Alejandro Alegre o su personal diga el absolvente como es verdad que la cerca divisoria entre ambas propiedades presentaba un evidente estado de deterioro que requería mantenimiento. No. Diga el absolvente cómo es verdad que las tareas ejecutadas por el demandado consistieron únicamente en retirar el cercado deteriorado para repararlo y mejorarlo. Por favor. Si las tareas ejecutadas por el demandado consistieron únicamente en retirar el cercado deteriorado para repararlo y mejorarlo, No. usted no realizó ninguna denuncia ante las autoridades policiales o fiscalías en la fecha en que afirma que ocurrieron los hechos. Sí. Gracias. Seguidamente, cedo el uso de la palabra al representante de la parte autora a fin de formular sus alegatos finales, quien pasa a realizar. Con su permiso, su señoría, Benjamín Jiménez, abogado representante acá del demandante. Comparezco a formular alegato final luego de haberse producidas las pruebas ofrecidas y emitidas en auto. También solicito al taquilógrafo a que se deje acta de la misma. Como bien sabemos, su señoría, la tutela posesoria es una función esencial, como la Constitución misma lo establece, ya que impide que personas extrañas entren, mejor dicho, a propiedades ajenas, en este caso, acceder a un inmueble ajeno. Por ende, cabe destacar también de que en este juicio hubo muchas contradicciones. Aquí el abogado, ¿podría ampliar un poquito? Estuvimos atentos a las preguntas realizadas, en este caso a los testigos y también en la absolución de posiciones por parte del señor Alejandro Alegre, donde podemos notar ciertas contradicciones con lo que dijeron en este caso los testigos y posteriormente la absolución, como que los testigos en este caso de la parte demandada afirman que hubo un contacto entre Carlos Troche y Alejandro Alegre, mientras que en su absolución de posiciones Alejandro Alegre niega en este caso el contacto con Carlos Troche. De la misma forma, dentro de la absolución de posiciones, el señor Alejandro Alegre niega el retiro del cercado, cosa que de igual manera confirmaron sus propios testigos que hubo un retiro por parte del cercado por parte del señor Alejandro Alegre. Objeción que... Una consulta. ¿Cuál fue la testigo que afirmó el hecho que usted está reclamando en este momento? Doctor, yo me estoy refiriendo a la absolución de posiciones por parte del señor Alejandro Alegre. Un momento. Termine su alegato y luego... Sí. Bueno, como le decía, señorita, notamos varias contradicciones en este caso entre lo que fue lo realizado por parte del señor Alejandro Alegre con relación a sus testigos, por lo que solicitamos que se tengan en cuenta al momento de dictar una sentencia, que cayeron en contradicciones, en este caso la propia parte demandada. Entonces te cedo nuevamente. Sí, como bien sabemos, la prueba producida muestra quién ejerce la posesión y quién ejecutó los actos perturbadores en este caso. Por ello corresponde brindar la protección jurisdiccional que correspondería, solicitando hacer lugar a la demanda en todas sus partes. Su señoría, mi representado no solicita un privilegio, sino la defensa de sus derechos. Solicita que se respete una situación posesoria jurídica que ha ejercido durante más de 10 años y que ninguna persona pueda alterarla usando la fuerza o cualquier otro artefacto de poder dañarlo. Nada más, señoría. Siguiendo un poco, señoría, permiso, solicitamos también que se tengan en cuenta que las pruebas presentadas por parte de la parte actora demuestran
en las placas fotográficas cómo el señor Alejandro Alegre estaba trabajando junto a otras personas, retirando en este caso el cercado del lindero. Y también podemos ver cómo uno de los testigos ha mentido, en este caso a su señoría, al tener relación con este caso con el demandado. Al tener una relación con el demandado, por lo que solicitamos que eso, ¿no? la declaración por parte del señor Gustavo Núñez no se tenga en cuenta para este juicio. Nada más, señoría. ¿Puedo ya? Señoría. Puede presentar su alegato la parte Yo quiero objetar. Todavía no me leo. Quiero hacer mi objeción a lo que estaba. Adelante con su... Respecto a la pregunta realizada a mí representado es si él retiró 15 metros de poste para ingresar a la propiedad del señor. Y en este caso no ocurrió eso. Es por eso que él alegó no. Él negó eso. Entonces, no hay ninguna contradicción en este juicio. Nuevamente cae en contradicción, su señoría, con lo que Sí, que dijeron se los quitó testigos. cercado para mejoras. Hombre, todo va a quedar en alta. Alguna objeción que tenga van a tener su oportunidad de... En seguimiento del alegato final, su señoría, concluido este periodo probatorio, ha quedado plenamente acreditado en auto que la presente acción del interdicto de retener la posesión debe ser rechazada de plano en todas sus partes por carecer absolutamente de los presupuestos legales exigidos en el artículo 635 y concordantes del Código Procesal. Bueno, para que el interdicto de retener la posesión sea viable, la doctrina y la jurisprudencia exigen inexcusablemente tres requisitos. Bueno, de que quien lo intente se halle en la actual posición del inmueble, de que se haya pretendido perturbarla en ella mediante actos materiales. En esta causa, la parte actora pretendió construir un escenario de turbación e invasión mediante meras afirmaciones dogmáticas. Sin embargo, el material probatorio producido por esta defensa ha desmantelado de forma contundente cada una de las alegaciones. La verdad objetiva. Vuestra señoría, usted se constituyó personalmente en la finca número 16.702, que observó el juzgado, postes nuevos, alineados, firmes, respetando con absoluta precisión el perímetro divisorio. Bueno, causa justa y el animus conservandi, con la factura número tal del comercio del lindero y las declaraciones de testigos de la testigo Adilza Brizuela y Gustavo Núñez, demostramos que mi representado compró insumos exclusivamente para reparar el lindero en ruinas. Ausencia del dolo, violencia o daño. Los testificales Daisy Rodas y Sadi Martínez corroboraron que el señor Alejandro Alegre operó pacíficamente sin incurrir en amedrentaciones ni invasiones a la propiedad vecina. Otro punto a tener en cuenta por vuestra señoría es que los tres testigos no tuvieron una declaración unificatoria. En tanto, la primera testigo, que fue Camila Cardoso, ella señaló que se retiraron 15 metros de postes y en la demanda se aclara que fueron 15 metros lo que se avasallaron de la finca del señor Carlos Troche. Segundo, en ningún momento Fabiola Adorno como testigo, ella solamente declaró que supuestamente se haya dado permiso para retirar agua del pozo. Yo le pregunté si es que cuáles fueron las causales, si es que se avasallaron 15 metros o se retiraron postes, en las cuales ella no me respondió. Tercero y último y más contundente, la testigo Gladys Bobadilla, ella, yo preguntándole yo si es que el señor Carlos Troche residía en ese inmueble, ella me respondió que sí. Y cómo los vecinos primeramente estarían en conocimiento del hecho y el mismo señor Carlos Troche teniendo la residencia en ese lugar,
él supuestamente no se dio cuenta y que después los vecinos le constataron del hecho, ¿verdad? En ningún momento ninguno de los tres testigos tuvieron afirmaciones concretas, y eso necesitamos que se tenga en cuenta. Objeción, su señoría. Acá el colega Isidro afirma de que Un momento. Ambas partes ya tuvieron sus alegatos finales. Procedemos con la actuaria. Seguimos el proceso. A lo que el juzgado resuelve agregar los alegatos presentados por la parte demandada y autora, se llama autos para sentencia. Se da por concluido el acto.